Holly. No del todo normal, pero llena de amor y cariño. Adalyn Bicknell repasaba el papeleo en el pequeño despacho del refugio de animales Happy Paws. Los perros ladraban detrás de la pared y el sonido de los coches que pasaban entraba por la ventana abierta. Aquellas tardes, llenas de papeleo y silencio, se convirtieron en una válvula de escape para ella. Aquí se sentía necesaria, útil, y cada formulario cumplimentado significaba que otra mascota encontraría un hogar. Dejó de pensar en los papeles y cogió el teléfono. Un nuevo mensaje de Irvine. Llego tarde, proyecto importante. Adalyn colgó la pantalla del teléfono. Últimamente esos mensajes llegaban cada vez con más frecuencia. La memoria le hizo recordar el día en que se conocieron. Hacía 6 años, trabajaba en una cafetería cerca del centro de oficinas, intentando ahorrar para un curso de fotografía. Irwin venía todas las mañanas, siempre pedía un americano y se sentaba junto a la ventana con su portátil. Parecía un informático verde, jersey elástico, pelo siempre despeinado, espalda encorvada. Pero había un fuego especial en sus ojos cuando hablaba de sus proyectos. Ella entonces no sabía mucho de programación, pero su pasión era fascinante. Su primera cita fue en un parque de atracciones. Consiguió convencerla para que se saltara su turno. Montaron en la noria, comieron algodón de azúcar y hablaron de todo. Irwin hablaba de sus planes, de cómo algún día crearía algo realmente importante. Irwin brillaba por dentro y por fuera, contagiando a Adalyn su entusiasmo. Adalyn acarició a un gato que pasó corriendo junto a ella. Muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años. Irwin había ascendido realmente en su carrera, de programador corriente a jefe de equipo en una empresa prestigiosa. Pero el fuego de sus ojos había sido sustituido gradualmente por otra cosa. Recordó la noche en que le olió a alcohol por primera vez. Era el día de su primer ascenso. «Me lo he ganado», había dicho entonces, abriendo una botella de whisky. Adalyn no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, era un día festivo. Luego empezaron a repetirse ese tipo de veladas. Después de reuniones importantes, proyectos exitosos, plazos difíciles, siempre había un motivo. Llamaron a la puerta del despacho. Era Marta, la coordinadora del refugio, una mujer alta de unos 50 años con el pelo corto y gafas de montura gruesa. «Adalyn, ¿podrías quedarte un rato? Nos han traído 3 cachorros, tenemos que hacer el papeleo». «Claro», sonrió Adalyn. «Irvine se está retrasando de todas formas». Sacó nuevos formularios. Trabajar la tranquilizaba, la ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa, en que Irwin llegaba cada vez más tarde a casa, el olor a alcohol por la mañana, las botellas vacías que encontraba en su despacho, la forma en que le contestaba bruscamente cuando le preguntaba algo. Cuando Adalyn llegó a casa, estaba completamente oscuro. Había una luz encendida en el pasillo, lo que significaba que Irwin estaba en casa. Lo encontró en el salón, sentado frente al televisor con un vaso en la mano. «Oye», ni siquiera se dio la vuelta, «¿dónde has estado?» «En el refugio. Te dije esta mañana que hoy era mi turno». «Ah, claro, esos mestizos tuyos». Bebió un sorbo de su vaso. Adalyn permaneció en silencio. Solía venir él mismo al refugio, ayudar a arreglar los recintos, pasear a los perros. Ahora cualquier intento de hablar de su voluntariado no hacía más que irritarla. Había una botella casi vacía sobre la mesita. Irving captó su mirada. «¿Qué? Ha sido un día duro. Tengo derecho a relajarme». «Claro que sí». Se dirigió al dormitorio, pero la voz de él la detuvo. «¿Sabes lo que ha pasado hoy? Me asignaron un nuevo proyecto. Uno enorme. El futuro de la empresa depende de ello». Adalyn se dio la vuelta. Algo que recordaba al antiguo fuego brilló en sus ojos, pero ahora era otra cosa, un brillo febril mezclado con una neblina alcohólica. «Estupendo», tomó asiento a su lado. «¿Me lo cuentas?» Irvine empezó a hablar del proyecto, mezclando las palabras y agitando los brazos. Ella escuchaba,
intentando captar en ese torrente de palabras al viejo Irwin, agudo, vivo. Pero había otro hombre sentado frente a ella, y cada día le resultaba más difícil fingir que no pasaba nada. En un momento dado, dejó de hablar y cogió la botella. Adalyn se levantó. «Voy a darme una ducha», le dijo, pero él ya no la escuchaba, sino que miraba la televisión y volvía a llenar su vaso. El agua caliente le quitó el cansancio, pero no pudo quitarle la ansiedad alojada en algún lugar profundo de su interior. Adalyn se apoyó en la fría baldosa y cerró los ojos. No sabía qué hacer. No sabía cómo llegar al hombre que amaba. El hombre que se estaba convirtiendo lenta pero inexorablemente en otra persona. Algo se hizo añicos detrás de la pared. Sonó como si Irving hubiera derribado un vaso. Adalyn suspiró. Mañana se despertaría con dolor de cabeza, se disculparía y diría que no volvería a ocurrir. Y en un par de días, todo volvería a empezar. Un círculo vicioso del que no veía salida. Irwin Bicknell salió del ascensor en el piso 23 y se detuvo frente a una puerta de cristal. Detrás de ella estaba su nuevo despacho, una amplia habitación con ventanas panorámicas. Ayer mismo había estado sentado en un espacio abierto, hoy tenía su propio espacio. Habían pasado 6 años desde que pisó por primera vez este edificio. Entonces era uno de tantos, un programador como cientos de otros. La entrevista corrió a cargo de Gerald Hoffman, un hombre corpulento de pelo ralo y personalidad intrusiva. Irwin recordaba cómo le sudaban las palmas de las manos cuando explicaba los principios del código que había escrito. Recordaba la mirada incrédula de Hoffman, sus preguntas capciosas, y recordó cómo, al final de la entrevista, había sonreído de repente. «Sabes, chico, tienes potencial. El primer año fue un infierno. Interminables ediciones de código, turnos de noche, plazos constantes». Adalyn le apoyaba, preparándole litros de café y masajeándole el cuello cansado. Llegaba a casa a medianoche, se desplomaba y volvía corriendo a la oficina por la mañana. Pero entonces se dio cuenta de que este era su lugar. Aquí podía crear algo realmente importante. Cuando le asignaron su primer proyecto serio, estuvo 3 días sin dormir. El resultado superó todas las expectativas. El cliente quedó satisfecho y sus jefes le dieron una prima. Fue la primera vez que probó el sabor del verdadero éxito. Después, su carrera despegó. Irwin pasó la mano por el escritorio de madera oscura. Su escritorio, su despacho, su equipo de 15 personas. Llamaron a la puerta. Era Sara, su nueva ayudante. Joven, eficiente, pero demasiado quisquillosa. «Señor Bicknell, los documentos para la presentación están listos. Además, el señor Hoffman ha llamado para hablar del informe trimestral. Que espere. Primero, la presentación». Sara asintió y desapareció por la puerta. Irwin sonrió. Ahora podía hacer esperar al propio Hoffman. ¿Quién lo hubiera dicho? La presentación había ido de maravilla. Los miembros del consejo se estrecharon la mano, hablaron de perspectivas, insinuaron posibles ascensos. Irwin sintió que se le encendía la llama. Necesitaba esa sensación. Estar en lo más alto, ser el mejor. Aquella tarde se quedó en el despacho. En el último cajón de su escritorio había una botella de whisky, regalo de un cliente agradecido. Se sirvió 2 dedos. Se lo merecía. La ciudad al otro lado de la ventana resplandecía de luces, e Irwin se sintió parte de aquel brillante mundo de éxito. El teléfono volvió a vibrar. Adalyn. Dejó la llamada. Volvería a llamar más tarde. Ahora tenía que ultimar los detalles del proyecto. Su mente ya bullía con nuevas ideas, planes ambiciosos. Se sirvió más whisky. El tiempo pasa volando. Cuando por fin salió de la oficina, el reloj marcaba más de medianoche. En el coche se vio reflejado en el espejo retrovisor, ojos cansados, corbata arrugada, pero una sonrisa de satisfacción. Lo había conseguido todo él solo, sin ayuda de nadie.
A la mañana siguiente se despertó con dolor de cabeza, pero no importaba. Le esperaban nuevos proyectos, nuevas alturas. En la oficina, lo primero que hizo fue llamar a Sara. Café, solo, sin azúcar, y ponme con los promotores de Seattle. Ella salió corriendo a hacer el recado. Irwin se recostó en su silla, contemplando la ciudad desde el piso 23. Siempre había sabido que tendría éxito, solo que no pensó que sería tan embriagador. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los proyectos eran cada vez más grandes, las responsabilidades cada vez mayores. Prácticamente vivía en la oficina y solo volvía a casa para ducharse y cambiarse. Adalyn intentaba hablar, pero él le hacía señas para que no lo hiciera. Ahora no, más tarde, cuando terminara el proyecto importante. En su despacho había un minibar, para las reuniones de trabajo, claro. A veces se tomaba una copa después de una negociación difícil. A veces, mientras trabajaba en un código especialmente difícil. Le ayudaba a relajarse, a despejarse. No tenía nada de malo, era una forma de aliviar el estrés. Su equipo le respetaba y le temía. Se volvió más duro, más exigente. Despidió a gente unas cuantas veces por el más mínimo desliz. «Has cambiado», le dijo una vez Adalyn. Él se rió. «Claro que he cambiado. Me he hecho más fuerte, con más éxito. ¿No es eso lo que queríamos?» Pero a veces, a altas horas de la noche, solo en su perfecto estudio, veía su reflejo en la oscura ventana y no se reconocía. ¿Dónde se había metido aquel programador desaliñado que soñaba con cambiar el mundo? Frunció el ceño y se sirvió otro whisky. No importaba. Lo importante era que lo había conseguido. Está en la cima y no va a caer. Adalyn se despertó con olor a café y tocino frito. Irwin estaba preparando el desayuno, algo que no ocurría a menudo, normalmente los domingos, cuando no había que correr a la oficina. Se estiró y sonrió, recordando la noche anterior. Habían visto películas antiguas, comido palomitas, e Irwin había contado anécdotas divertidas del trabajo, casi como antes, salvo que en un momento dado sacó una botella de whisky, aunque ayer había parado justo a tiempo. En la cocina sonaba música de jazz, que a los dos les encantaba. Irwin estaba cocinando, bailando y cantando. Adalyn se apoyó en el marco de la puerta, observando a su marido. En momentos así, veía al hombre del que se había enamorado. «Oh, estás despierto. Pensé en darte el desayuno en la cama». Eso está muy bien, pero prefiero desayunar contigo en la misma mesa». Se acomodaron en el porche. La mañana era soleada y cálida. Irwin hablaba del nuevo proyecto, con los ojos encendidos de entusiasmo. Adalyn escuchaba y se daba cuenta de cómo había cambiado su vocabulario con los años, de cuántos términos nuevos habían aparecido. Antes le explicaba las cosas con palabras sencillas, ahora a veces se le olvidaban y recurría a la jerga profesional. «¿Sabes? Echo de menos nuestras acampadas», dijo de repente, dando un sorbo a su café. «¿De verdad? Podríamos retomar la tradición. ¿Recuerdas aquella vez que nos quedamos atascados en el sendero de la montaña?» «Claro que sí. Estabas furioso porque olvidé el mapa». «No es verdad. Estaba furioso porque insistías en que recordabas exactamente el camino». Se rieron. En efecto, solían salir al campo a menudo. Después, el trabajo de Irwin les había robado cada vez más tiempo, y las excursiones habían sido sustituidas por salidas ocasionales a restaurantes. Ahora era la oficina o la casa. Después de desayunar, Irwin se sentó ante su ordenador portátil. Solo un par de cartas, pero Adalyn sabía que le llevaría mucho tiempo. Se dedicó a cultivar rosas en el jardín. Era relajante. Un par de horas más tarde, le llevó limonada a su marido. «Gracias, cariño, pero prefiero algo más fuerte». «Irwin, ni siquiera es mediodía todavía». «Vamos, es el día libre. Además, casi he terminado de trabajar». Dejó el vaso en el suelo y se alejó.
sintiendo que se le agriaba el humor. Siempre este bashi, siempre ese solo un par de cartas. Y luego se quedaba hasta tarde, y no había forma de hacerlo sin alcohol. Al final de la tarde, Irwin estaba fuera de su portátil. Pidieron pizza, otra de sus pequeñas tradiciones. Vieron una comedia, pero Adalyn podía sentir que él estaba en algún lugar lejano. El vaso se balanceaba habitualmente en su mano. Tal vez podríamos salir mañana, al parque de atracciones, ¿recuerdas? ¿Mañana? Lo siento, cariño, no puedo ir. Tengo una reunión importante por la mañana. ¿El domingo? Los negocios no entienden de fines de semana. Terminó su whisky y cogió la botella. Adalyn se quedó mirando a su marido, tratando de comprender cuándo había empezado, cuándo se había vuelto el trabajo más importante que cualquier otra cosa, cuándo se había convertido el alcohol en un compañero constante de sus veladas. De repente, Irvine dejó el vaso a un lado y tiró de ella hacia él. «Oye, no estés triste. Seguro que salimos el próximo fin de semana. Te lo prometo». Ella asintió, aunque sabía que probablemente volvería a haber una reunión importante o un proyecto urgente, o simplemente se emborracharía el sábado y dormiría hasta el domingo. Por la noche, se despertó al oír un ruido. Irwin seguía sentado en el salón. Por lo que parecía, no era la primera botella. Mañana estaría destrozado e irritable, pero aún así iría a esa importante reunión suya, porque el trabajo es lo primero. Por la mañana salió temprano. Quedaron botellas vacías en la cocina. Ella las tiraba habitualmente a la basura. Se sentó con una taza de café junto a la ventana, mirando sus rosas. Era extraño. Todo parecía seguir como siempre. Tenían una casa bonita, unos ingresos estables, seguían queriéndose. Pero entonces, ¿por qué había tanta ansiedad en su interior? Sonó el teléfono, un mensaje de Irwin. «Siento lo de ayer. Te compraré tus brownies favoritos». Adalyn sonrió. Siempre era así. Cuando hacía algo mal, le regalaba dulces, como si eso pudiera compensar las constantes reuniones importantes y las botellas vacías por la mañana. Esta noche vino con pasteles y con una botella de vino para celebrar el éxito de un acuerdo. Se sentaron en el porche como por la mañana, solo que ahora a la luz del sol poniente. Irwin habló del trabajo, ella asintió y sonrió. Era casi como antes. «¿Sabes?», dijo de repente, «realmente aprecio que siempre estés ahí para mí, que lo entiendas. ¿Te das cuenta? Por supuesto. Eres la mejor esposa que cualquiera podría soñar, si tan solo...» «¿Qué? No, nada». Él cogió la botella, pero ella le cubrió la mano con la suya. «Si no te hubiera estado fastidiando con el alcohol...» Él desvió la mirada. Se hizo el silencio, incómodo, sonoro. Un perro ladró a lo lejos. Los grillos cantaron en el jardín. «Solo quiero relajarme después del trabajo. ¿Cuál es el problema?» «Nada. Si de verdad era solo». Se levantó bruscamente, casi volcando su vaso. «¿Otra vez con eso? ¿Por qué no puedes estarte quieto?» «Porque estoy preocupada por ti». «No tienes por qué», agarró la botella. «Puedo decidir por mí misma lo que necesito». Se fue hacia la casa, dando un portazo. Adalyn se quedó sentada en el porche, mirando sus rosas en el crepúsculo cada vez más denso. Todo era casi perfecto, casi como antes. Si tan solo... Los cristales tintinearon en la casa. Sonaba como si hubiera abierto una botella nueva. Adalyn suspiró. Mañana sería otro día. Él volvería a disculparse, compraría dulces, le diría que las cosas mejorarían, y ella volvería a fingir que se lo creía, porque lo quiere, al tipo de la cafetería que soñaba con cambiar el mundo. Todavía lo ve a veces, en los raros momentos en los que el vaso sigue vacío y el trabajo no ha llenado sus pensamientos. Quizá algún día vuelva para quedarse. Adalyn estaba revisando sus cosas en el vestidor, preparándose para mudar sus armarios. La limpieza de primavera era sagrada,
aunque Irving pensara que era una pérdida de tiempo. Algo tintineó detrás de una vieja caja de zapatos. Extendió la mano y buscó a tientas la botella. Estaba vacía. Detrás había otra, y otra más. Esta era nueva. Al menos no la había escondido antes. Adalyn se agachó en el suelo mirando las etiquetas. Whisky caro, la marca favorita de Irwin. Me preguntaba cuándo se las había arreglado para traerlas aquí. Y lo que era más importante, ¿por qué esconderlas? El teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Le recordaba la cena familiar en honor de su aniversario. Adalyn contestó que sin duda estarían allí, aunque en su interior había una punzada de duda. Irvine había evitado cuidadosamente los acontecimientos familiares últimamente. Su marido regresó del trabajo dando un portazo, más temprano de lo habitual, y eso era alarmante. «Cariño, ¿qué haces en casa tan temprano?» «Oh, es que el sistema no funciona. Han dejado marchar a todo el mundo». Pasó junto a ella y entró en la cocina sin ni siquiera echar un vistazo a las cosas colocadas. Adalyn escuchó los sonidos de la cocina, el tintineo de los vasos, el sonido del líquido al verterse. Luego, el silencio. Se levantó del suelo y recogió las botellas que había encontrado en una bolsa. «Irwin, ¿puedo hablar contigo un momento?» Apareció en la puerta con un vaso en la mano. Se quedó helado cuando vio la bolsa. «¿Qué es esto?» «Pensé que ibas a decírmelo. La encontré detrás de los zapatos». «Jesús, ¿me estás espiando?» Estaba limpiando, Irwin. Solo limpiando. Hizo un gesto con la mano y se volvió hacia la cocina. Adalyn lo siguió. «Mira, no quiero pelear. Es que... ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué mostrarlo? ¿Para que puedas volver a empezar tus clases?» «¿Qué sermón? Solo estoy preocupado». «Exactamente». Se dio la vuelta bruscamente. «Siempre estás preocupada, siempre fisgoneando, controlando. ¿No tengo derecho a relajarme en mi propia casa?» «Lo tienes, pero eso es todo. Esta conversación ha terminado». Cogió la botella y se marchó a su despacho. Adalyn se quedó en la cocina, mirando el café sin terminar. ¿Se había estropeado el sistema? Lo dudaba. Por la noche, cuando se acostó, seguía oyendo el ruido de los teclados y el tintineo de los vasos en su despacho. No podía dormir. Su mente daba vueltas con pensamientos ansiosos. Por la mañana lo encontró dormido frente al ordenador. Le despertó y le ayudó a levantarse. Murmuró algo sobre un proyecto importante. Tenían que ir a casa de los padres de ella el sábado. Irwin durmió hasta la hora de comer y, cuando se despertó, dijo que tenía una llamada urgente con sus socios extranjeros. «Pero el aniversario de mamá...» «Lo siento, cariño. El trabajo es el trabajo. Dale la enhorabuena de mi parte». Se fue sola. Toda la tarde escuchó preguntas. ¿Dónde estaba Irwin? ¿Por qué no había venido? ¿Estaba todo bien? Ella sonrió, explicó su importante trabajo. Se preguntaba si todo iba bien. En casa se encontró con el silencio y el olor a alcohol. Irwin estaba dormido en el sofá, una botella vacía en la mesita. Ni rastro de llamadas del trabajo. Lo tapó con un plaid y se retiró al dormitorio. Por la mañana, fingió que no había pasado nada. Bebió café, hojeó las noticias en su tableta. Solo le temblaban un poco las manos. «¿Cómo está mamá? ¿Le gustó mi regalo?» «No me has entregado el regalo». «¿Lo hice?» Frunció el ceño. «Es verdad, se me olvidó. Compraré algo durante la semana». Adalyn recogió los platos en silencio. ¿Qué había que decir? Que se había perdido no solo el aniversario de mamá, sino el cumpleaños de su hermana hacía un mes. ¿Y la cena de Navidad? ¿Y el aniversario de boda de sus mejores amigos? Dejó de invitarlo a eventos familiares. Dejó de planear fines de semana juntos. Él seguía encontrando razones para decir que no. Trabajo, reuniones, proyectos. Y ella encontraba botellas vacías en el garaje, detrás de los libros, en el cesto de la ropa sucia. La gente del albergue le preguntaba por qué Irwin ya no venía. Solía venir a menudo,
a jugar con los perros, a ayudar a arreglar los cercados. Ella decía que era mucho trabajo, proyectos importantes, pero ella misma recordaba cómo una vez llegó borracho y asustó a los cachorros. Sus amigas le aconsejaron que hablara con él, o que le obligara a ver a un especialista, o amenazarlo con el divorcio. Adalyn negó con la cabeza. Era Irwin, su Irwin. Él podía soportarlo. Es fuerte, inteligente, tiene éxito. Es solo un periodo de tiempo, proyectos difíciles, mucha responsabilidad. Ya pasará. Pero en algún lugar en el fondo, ella sabía que no lo haría, porque ya no ve el problema. Porque el sistema está roto, se ha convertido en la excusa habitual. Porque las botellas ahora se escondían no solo de ella, sino también de él, como si eso fuera una forma de esconderse de la verdad. Por la noche volvió a encontrar el alijo, esta vez en una maceta. Puso las botellas sobre la mesa de la cocina y se sentó a su lado. Cuando Irwin volviera del trabajo, las vería. Quizá por fin hablarían. Una charla de verdad, sin gritos ni acusaciones. Solo tratar de entender lo que estaba pasando. Pero ella ya sabía que no sucedería. Él diría que estaba cansado, o que tenía un proyecto importante, o se iba tranquilamente a su despacho, y ella se sentaba en la cocina, escuchando el tintineo de los cristales en algún lugar de la casa, pensando, ¿y ahora qué? ¿Cómo llegar a alguien que no quiere oír? ¿Cómo salvar a alguien que no cree que necesite ser salvado? Las puertas de cristal del ascensor reflejaban a Adalyn, un traje desacostumbradamente austero y el pelo recogido en un moño. Nunca había llegado al despacho de Irwin sin avisar, pero anoche había sido el colmo. La pararon en la entrada los de seguridad. Necesitaba un pase. Se identificó y el joven guardia sonrió. «Ah, señora Bicknell, pase. El señor Bicknell está en su despacho». En la recepción había una chica desconocida. Debía de ser la nueva ayudante. La anterior solo había durado 3 meses. «Disculpe, pero el señor Bicknell tiene una cita importante. Soy su esposa, y yo también tengo una reunión importante». Adalyn empujó la puerta sin esperar respuesta. Irwin estaba sentado en su escritorio mirando el monitor. En el borde del escritorio había un vaso de líquido ámbar. El reloj marcaba las 11 de la mañana. «Sara, te dije que no». Levantó la vista. «Adalyn, tenemos que hablar. Este no es el momento. Tengo una conferencia telefónica en 15 minutos». «Genial. Entonces tenemos 15 minutos». Se sentó enfrente, colocando una carpeta de impresiones sobre la mesa. Facturas de bares, cheques de licorerías, fotos de botellas escondidas. 3 meses de recopilación de pruebas. ¿Qué clase de juegos de detectives son estos? Son tus gastos del último trimestre, solo en alcohol. Irwin se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué? Gano bastante bien, puedo permitírmelo. No se trata del dinero. Anoche te quedaste dormido al volante. Solo estaba cansado. Estabas borracho. Si no hubiera sido por el taxi detrás de ti... «Ya basta», se levantó bruscamente. «¿Te has arrastrado hasta mi trabajo para provocar otro escándalo? Para tener una conversación, porque en casa o estás borracho o tienes resaca». Cogió el vaso y se terminó el contenido de un trago. Sus manos temblaban visiblemente. «Vale, hablemos. ¿Sobre qué? Sobre cómo me estás siguiendo, guardando cheques, haciendo fotos de botellas. Quizás también pusiste un micrófono en el coche». «Irwin, no, realmente tengo curiosidad. ¿Cuándo te convertiste en un acosador, un vigilante? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vas a revisar mis bolsillos?» «Estoy preocupado por ti. No tienes nada de qué preocuparte. Estoy perfectamente bien. Has estado bebiendo desde esta mañana. Estoy aliviando el estrés. Tengo un trabajo exigente, grandes proyectos. Tienes un problema con la bebida». Se echó a reír, fuerte, de forma poco natural. «¿Un problema? ¿Yo? Dirijo un departamento. Mis acciones suben.
La empresa está en auge. Y no puedes dormir sin una botella de whisky. Basta. No puedes celebrar una reunión sin un vaso en la mano. He dicho que pares. No puedes. Golpeó la mesa con el puño. El vaso rebotó y rodó hasta el borde. Adalyn lo cogió antes de que cayera. ¡Fuera! Irvine, por favor, fuera. Vete a jugar a tu refugio con tus perritos. Haz lo que quieras. Déjame en paz. Llamaron a la puerta. El asistente le recordaba la conferencia. Irwin se pasó una mano por la cara, intentando calmarse. Tengo que ir a trabajar, y es hora de que te vayas a casa. Vale, pero no hemos terminado. Sí hemos terminado. ¿Y sabes qué? No tienes que esperarme para cenar. Tengo una reunión importante con inversores. ¿En el bar? Se crispó como si le hubieran dado una bofetada. Adalyn se levantó, cogiendo la carpeta de archivos. Cuando estés listo para hablar, ya sabes dónde encontrarme, suponiendo que recuerdes el camino a casa, claro. En el ascensor, respiró hondo varias veces. Sus manos temblaban casi tanto como las de él. El guardia se despidió amistosamente y ella se obligó a devolverle la sonrisa. No llegó a casa hasta la noche. Vagó por la ciudad durante unas horas, tratando de ordenar sus pensamientos. Había un sobre en el buzón, la factura del taller por la reparación del parachoques. Después de todo, el accidente de anoche había dejado huella. Un mensaje parpadeó en el contestador. Lo encendió. La voz de Irwin, arrastrada. ¿Estás contenta? He fastidiado la reunión. Todo por tu culpa. Siempre tú. Siempre metiéndote en medio. Me encargaré de ello, ¿me oyes? Me encargaré yo mismo. No necesito ayuda. La grabación se cortó. Adalyn borró el mensaje y marcó un número de taxi, por si acaso. Luego se sentó frente al ordenador y abrió una página web con información sobre grupos de apoyo para codependientes. Creo que había llegado el momento de enfrentarse al hecho de que no podía hacerlo sola. Irwin llegó a casa a medianoche. Le oyó tantear las llaves durante un buen rato, refunfuñar y chocar con los muebles. Luego el sonido del agua corriendo en el baño, pasos por el pasillo, el crujido de la puerta del estudio. Por la mañana lo encontrará dormido en su escritorio. Fingirá que no recuerda nada. Ella fingiría creerlo. Pero ahora todo era diferente. Ahora lo sabía. Ya no se puede fingir. No puedes fingir que todo está bien, porque un día podría no frenar a tiempo, o quedarse dormido al volante en lugar de en su escritorio, o detuvo el hilo de sus pensamientos. No, no puede pensar en eso. Tenía que actuar ya. Que negara el problema, que se enfadara, que la acusara de todos los pecados. No se quedaría callada por más tiempo. Se acabó esconder botellas y contar cheques. Ahora las cosas serían diferentes. Adalyn se secó el sudor de la frente y recorrió con la mirada el nuevo recinto. La pintura fresca brillaba al sol. Las estanterías de madera se sujetaban firmemente a las paredes. El de al lado también necesitaba reparaciones, pero eso tendría que esperar hasta el próximo fin de semana. Martha le dio una botella de agua. La nueva voluntaria Casey ya estaba colocando la ropa de cama y los cuencos. La chica había llegado hacía un mes. Era una estudiante de secundaria que soñaba con ser veterinaria. A Adalyn le recordaba a cuando era más joven. El teléfono vibró en algún lugar de su bolso. Otro mensaje de Irvine. Llego tarde. Reunión importante. Apagó la notificación. Mirad quién ha venido a vernos. Una familia, un hombre, una mujer y 2 niños, cruzó las puertas del refugio. Hacía un mes que se habían llevado a un viejo labrador. El perro cojeaba de la pata delantera y nadie creía que lo fueran a acoger. Traigo golosinas para todos, sonrió la mujer. Y fotos de Buddy. Le está cogiendo el tranquillo. Tomaron el té en el salón, mirando las fotos del perro feliz en su nuevo hogar. Los niños contaron cómo Buddy dormía en su habitación, cómo salía a pasear con ellos. ¿Dónde está tu marido?, preguntó la mujer. Recuerdo que nos estaba ayudando a elegir una correa para Buddy. Trabajando. Adalyn desvió la mirada.
Cuando la familia se marchó, Marta y ella se ocuparon del papeleo. Facturas, escrituras, informes. Había mucho papeleo en el refugio. Al otro lado de la ventana los perros ladraban, los gatos maullaban, los pájaros cantaban. Un día normal de trabajo. ¿Te quedas a la reunión de voluntarios? Hablaremos del festival de verano. Adalyn negó con la cabeza. Lo siento, tengo que irme a casa. Irvine. Lo entiendo. Marta le apretó el hombro. La casa estaba vacía y silenciosa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Cena sin mí. Había 2 botellas vacías en la papelera. Sonó el teléfono. Su amiga Rachel. Quedamos en mi casa. Vamos a planear una carrera benéfica. Ven. No puedo. Irwin. Vamos, está en el trabajo de todos modos. O en el bar. Adalyn arrugó la nariz. Rachel nunca había ocultado su actitud ante lo que estaba pasando. Se sentó sola en la sala de estar por la noche, mirando fotos en su teléfono. Aquí estaba la nueva mascota del refugio, un gatito de 3 patas que habían encontrado en una obra. Aquí está Casey, enseñándole a usar la caja de arena. Aquí están los voluntarios pintando las paredes. La puerta principal dio un portazo a medianoche. Irwin pasó tambaleándose por el salón. No te lo vas a creer. Hemos firmado un contrato. Deberíamos celebrarlo. Ya lo habéis celebrado. No, en serio, es un gran avance. Ahora estamos... Siguió y siguió, agitando los brazos. Sobre cifras, porcentajes, acciones. Sus palabras eran confusas, sus ojos brillaban febrilmente. Por la mañana lo encontró dormido en su estudio. Había un whisky sin terminar sobre la mesa. La pantalla del portátil parpadeaba con gráficos y tablas. En el refugio, Casey la estaba esperando. La chica había llegado temprano para ayudar con el gatito de 3 patas. Estaban cambiando un vendaje, el gatito ronroneaba y le metía el hocico en las palmas de las manos. Puedes creer que le pusimos Lucky. Y creo que ya le hemos encontrado un hogar. Mi tía se enamoró de sus fotos. Adalyn sonrió. Otra vida salvada, otra pequeña victoria. El día pasó volando. Visitas a las nuevas mascotas, paseos con los perros, clases con los voluntarios. Por la tarde hubo una reunión del grupo de apoyo en el centro comunitario. Adalyn escuchó las historias de otras personas como ella, esposas, maridos, hijos. Hablaban de impotencia, de miedo, de esperanza. Llegó tarde a casa. La luz del estudio estaba encendida. Irwin seguía trabajando, o fingía estarlo. Subió al dormitorio y sacó un álbum de fotografías. Aquí estaban en el parque de atracciones, jóvenes, felices. Aquí está Irwin arreglando el tejado en el refugio. Aquí están con los perros en un picnic. Algo choca abajo. Luego el sonido de líquido derramándose, insultos ahogados. Una noche cualquiera en su casa. El teléfono suena suavemente. Un mensaje de Martha. Mañana llegan nuevos cachorros. Necesito ayuda. Adalyn escribió. Claro. Y cerró el álbum. Mañana sería un nuevo día. Nuevas mascotas, nuevas preocupaciones, nuevas esperanzas. La vida sigue. Ahí fuera. Fuera de las paredes de esta casa, donde huele a alcohol y soledad, donde los perros ladran y los niños ríen, donde siempre hay alguien que necesita ayuda y amor. Puso el despertador y se fue a la cama. Del estudio llegaba el ruido de las llaves y el familiar tintineo de los cristales. Irwin se estiró en la silla, estirando su rígido cuello. La pantalla del portátil parpadeaba con mensajes sin leer. Tercer día trabajando desde casa. Había convencido a sus superiores de que así sería más eficiente. En realidad, estaba cansado de escuchar los cuchicheos de la oficina y de recibir miradas lascivas. El whisky salpicaba el vaso, el tercero de la mañana. ¿O era el cuarto? Había dejado de contar. ¿Qué importaba si el trabajo iba como debía? El código se estaba escribiendo aún mejor. El alcohol entorpecía sus pensamientos, le ayudaba a concentrarse. Se oían voces en el piso de abajo.
Adalyn estaba hablando por teléfono con alguien. Probablemente esa Marta del orfanato otra vez. Siempre tenían algún asunto urgente, rescatar a otro mestizo. Abrió un nuevo mensaje de un cliente. El texto flotó ante sus ojos. Tuvo que releerlo 3 veces. Se acercaba la fecha límite y estaba atascado en una línea de código. Antes, esas tareas le parecían cacahuetes. El whisky le quemaba la garganta. Llamaron a la puerta. Adalyn había traído la comida. «Tienes que comer. Más tarde. No has comido nada desde esta mañana». «Estoy ocupada». Dejó la bandeja en el borde de la mesa y salió. Él captó su mirada. ¿Decepción? ¿Pena? Le hizo sentir una rabia ensordecedora. El teléfono vibró. Una llamada de Hoffman. «Bicknell, ¿dónde está el informe?» «Ya casi está, señor». «¿Casi? Debería haber estado en mi mesa ayer. Ha habido una dificultad técnica. Resuelve tus dificultades rápidamente o encontraremos a alguien que lo haga». La conexión se cortó. Irvine golpeó el vaso contra el escritorio y éste se volcó, derramando líquido sobre el teclado. Con una maldición, cogió las servilletas. Adalyn apareció en el umbral. «¿Qué pasa?» «Nada, solo... Vete, ¿vale?» Le tendió en silencio una toalla. La cogió sin hacer contacto visual. 1 hora después, el teclado estaba seco, pero no funcionaba bien. Tenía que conseguir uno de repuesto. Mientras buscaba, derribó una pila de papeles. Los documentos volaron por el suelo. Algo familiar brilló entre ellos. Una vieja fotografía. Adalyn y él en un parque de atracciones, ambos sonriendo. ¿Cuándo fue eso? Parecía una eternidad. Abajo se oyó el tintineo de la vajilla. Adalyn estaba preparando la cena. Solían cocinar mucho juntos. Ahora no recordaba la última vez que había estado en la mesa común. Nuevo mensaje del equipo. Habían encontrado un error crítico en el código. Su código. Releyó los comentarios y sintió que la rabia le hervía por dentro. Lanzó el teléfono contra la pared y la pantalla se rompió. ¿Irvine? Adalyn estaba en la puerta, alarmada por el traqueteo. «¿Qué quieres ahora? ¿Por qué siempre me estás vigilando?» «No estoy vigilando, estoy preocupado». «Exacto, siempre te preocupas, siempre fisgoneando, controlando». Se levantó de un salto, tambaleándose. Sus ojos estaban oscuros por la ira y el alcohol. «¿Quizás sea suficiente por hoy?» Señaló con la cabeza la botella vacía. «¿Quieres dejar de decirme lo que tengo que hacer?» Ella dio un paso atrás. Agarró la botella, la balanceó y se quedó inmóvil. ¿Qué estaba haciendo? El miedo brilló en los ojos de su mujer. «Lo siento», bajó la mano. Adalyn salió en silencio. Él se desplomó en su silla, sus manos temblorosas vertiendo más whisky. El teléfono del suelo sonó. Otro mensaje. No lo miró. La noche había caído sin darse cuenta. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia. La pantalla del portátil le cegaba los ojos, las letras bailaban. Intentó arreglar el error en el código, pero solo creó otros nuevos. Por la mañana le despertó el sonido de una videollamada entrante. Levantó la cabeza del teclado, con el cuello rígido y dolorido. En la pantalla apareció una invitación a la sesión informativa diaria. Se alisó el pelo a toda prisa y encendió la cámara. Echó whisky en un vaso para detener el temblor de sus manos. Solo un sorbo. Nadie se daría cuenta. «Bicknell, ¿estás con nosotros?» Se estremeció. Todos le miraban. «Sí, por supuesto. Estamos esperando su informe». «Informe. Mierda». Abrió archivos frenéticamente, revolviendo carpetas. La pantalla se duplicaba ante sus ojos. «Dificultades técnicas», murmuró. Alguien se rió. Alguien puso los ojos en blanco. Hoffman frunció el ceño. «Después de la reunión, ven a verme, en persona». «Estoy a distancia». Una llamada por separado, entonces. La conexión se cortó. Se terminó el whisky de un trago y cerró el portátil. La puerta principal se cerró de golpe abajo. Adalyn se ha ido. ¿A dónde? Ah, claro, a su maldito refugio. Se levantó,
Se puso en pie tambaleándose. Quedaba una última botella en el bar. Tendría que pedir a domicilio. Y un teléfono nuevo. Y... La llamada de Hoffman llegó como un trueno. Irwin se apresuró a encender su cámara tratando de poner una expresión de negocios en su rostro. «Bicknell, tenemos que hablar seriamente», asintió con la cabeza, sin escuchar realmente las palabras. Algo sobre la responsabilidad, sobre las normas de la empresa, sobre la reputación. En un momento dado se desmayó, despertado por un agudo. «¿Estás borracho?» «No, señor, solo cansado». En ese caso, le sugiero que se tome un descanso. Una semana a tus expensas. Piensa en tu comportamiento. La pantalla se apagó. Irwin se sentó en la oscuridad, agarrando un vaso vacío. Una semana entera sin trabajo, sin lo único que aún le mantenía a flote. El teléfono en el suelo volvió a tintinear. Lo pateó con el pie. La pantalla agrietada por fin se apagó. La casa estaba en silencio. Solo la lluvia tamborileaba en el tejado y el reloj sonaba en algún lugar del piso de abajo. Se sirvió más whisky, las últimas gotas de la botella. Mañana sería un nuevo día. Mañana recuperaría la compostura. Lo haría. Pero ahora mismo necesitaba dejar de sentir. Adeline se quedó en el buzón, hojeando los folletos. Entre ellos había un sobre de la clínica. Había pedido información sobre un tratamiento anónimo. Lo metió rápidamente en el bolso antes de que Irwin pudiera verlo desde la ventana. La casa olía a alcohol. A pesar de las ventanas abiertas, el olor estaba incrustado en las paredes. Había un vaso sin terminar sobre la mesa de la cocina. Alargó la mano para limpiarlo, pero se detuvo. ¿Cuánto tiempo podría ocultar sus huellas? Subió las escaleras y la voz de Irwin llegó desde el estudio. Estaba discutiendo con alguien por teléfono con la voz arrastrada. Fue al dormitorio y sacó un sobre. El hermoso folleto brillante prometía tratamiento efectivo, anonimato completo, resultados garantizados. Al final, en letras pequeñas, decía: «Es posible la hospitalización involuntaria si está médicamente indicada». Se imaginó que llegaba la ambulancia, que se llevaban a Irwin por la fuerza. Cómo grita, cómo se resiste, cómo la miraba, con odio, con desprecio. El folleto fue a la papelera. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje del grupo de apoyo. Una nueva reunión el jueves. Empezó a teclear una respuesta, pero la distrajo un ruido procedente del despacho. A Irwin se le había caído algo. «¿Va todo bien?», gritó. «Dame un respiro». Entró en el cuarto de baño y abrió el grifo. El espejo reflejaba una cara cansada con ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? En una vida anterior, parecía. Intentó leer por la noche, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Le venían a la cabeza retazos de conversaciones del grupo de apoyo. «Mi marido murió de cirrosis. Mi hijo se estrelló conduciendo borracho. Mi hermano perdió su trabajo, su familia, todo». Irwin bajó a la cocina. Ella podía oírle sacudir las botellas en el bar. Luego sus pasos en las escaleras, el sonido de la puerta de la oficina cerrándose de golpe. Pasó la página sin leer el texto. La noche anterior había tenido una pesadilla. Corría por un pasillo oscuro, intentando alcanzar a Irwin. Él se alejaba cada vez más, sin volverse cuando ella gritaba. Luego desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el tintineo de botellas vacías. Me desperté con un sudor frío, la mitad vacía de la cama a su lado. Irvine se había vuelto a quedar dormido en el estudio. Se levantó y se puso una bata. En el pasillo tropezó con una botella. Por la mañana llamó a la clínica, solo para informarse de las condiciones. Una voz educada le habló de los procedimientos, las estadísticas de recuperación, el apoyo familiar. Escuchó, frotándose la manga del jersey. «Mucha gente tiene miedo de dar el primer paso», dijo la mujer al otro lado de la línea. «Yo no tengo miedo. Yo solo...». «Lo entiendo. Llámame cuando estés lista». Colgó
y se quedó mirando el teléfono largo rato. ¿Estaba preparada? ¿Lista para traicionar la confianza del hombre que amaba? Aunque solo fuera para salvarle. Sonó el timbre. Un mensajero traía otro pedido de la licorería. Firmó el albarán y se llevó las cajas a casa. Antes las escondía, ahora las dejaba en el pasillo. ¿Para qué? Por la tarde pasó por casa de sus padres. Mamá estaba preocupada con el té, tratando de preguntar por Irwin. Se limitó a generalidades. Trabajo duro. Bau. Se daba cuenta de que mamá no la creía, pero se callaba. De camino a casa, se detuvo en la iglesia. Estaba vacía y silenciosa. No rezó, solo se sentó a mirar las velas parpadeantes. Pensó en lo que significa amar. ¿Qué significa salvar? ¿Y si existe una línea divisoria entre la salvación y la traición? Por la noche, de nuevo el grupo de apoyo. Nuevas historias, nuevas caras, nuevos consejos. Alguien habló del tratamiento obligatorio. Fue duro, pero después me dio las gracias. Aferró un vaso de plástico vacío entre las manos, indecisa de compartir sus miedos. El silencio la recibió en casa. Irwin dormía. Podía oír sus ronquidos desde el estudio. Sobre el escritorio, el portátil desplegado, la pantalla atenuada. Alargó la mano para cerrar la tapa y golpeó accidentalmente el ratón. La pantalla abrió su bandeja de entrada. Una carta de sus jefes sobre su suspensión. En el baño, sacó pastillas para dormir del armario. Le di vueltas al frasco entre las manos. Quizá debería ponerlas en whisky. Dicen que eso es lo que hacen para llevarte a la clínica. Le temblaban las manos y se apresuró a guardar el medicamento. Las pesadillas volvieron. Ahora tenía que elegir entre dos puertas. Detrás de una estaba Irving bebiendo. Detrás de la otra los celadores se lo llevaban. Daba vueltas entre las puertas, incapaz de elegir. Se despertó con sus propios gritos. Algo se había roto en la habitación de al lado. Luego la voz de Irving, que maldecía a la cosa caída, confundiendo sus palabras. Se quedó mirando al techo. Mañana. Todo se decidiría mañana. O pasado mañana. O pasado mañana. Su teléfono tintineó suavemente, recordándole una nueva reunión del grupo de apoyo. Apartó la notificación. ¿Cuántas veces podía escuchar las historias de los demás? ¿Cuánto tiempo se puede tener miedo? Después de todo, ¿qué es peor, traicionar una confianza o perder a alguien para siempre? Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente se tambaleaba con retazos de conversaciones, consejos, historias. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba la cuenta atrás hasta la inevitable decisión. Detrás de la pared, Irvine resopló. Se puso de lado y se abrazó a su almohada. Olía a alcohol, como todo en su casa ahora. Por la mañana, sacó el cuaderno de la cesta. Enderezó las páginas arrugadas, releyó las condiciones. Anotó el número de teléfono de la clínica en un borrador. Aún no eran contactos, solo un borrador. Por si acaso, un pequeño paso, un pequeño movimiento hacia una decisión que aún temía tomar. Irving entró en la casa y casi choca contra el buzón. Le temblaban las manos, ya fuera por la rabia o por la resaca, o quizá todo a la vez. Las botellas tintineaban en el maletero. Había parado en una tienda por el camino. Necesitaba calmarse. La presentación. La maldita presentación que llevaba un mes preparando. Todo estaba perfecto. Gráficos, cálculos, un plan de desarrollo a 5 años. Ensayó el discurso hasta altas horas de la noche. Ni siquiera probó el whisky antes de irse a la cama. Quería estar en forma. Y entonces ese cachorro del departamento de pruebas saltó con sus observaciones justo en el medio del discurso. Comenzó a señalar pequeños errores, inconsistencias en el código, delante de toda la junta, delante de Hoffman. Irwin apagó el motor pero no salió del coche. Sus caras seguían delante de sus ojos, incrédulas, decepcionadas, aprensivas. Intentó defenderse, explicarse. Se le trababa la lengua, no por el alcohol, sino por la excitación. Pero ellos decidieron otra cosa.
Johnson, un viejo compañero de la junta directiva, le salvó. Intervino, lo convirtió en una broma. Dijo que discutirían los detalles más tarde, como una cuestión de rutina. Le dio una palmada en el hombro, le llevó aparte. Tómate un par de días libres, amigo. Toma un poco de aire fresco. Irvine sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Adalyn. Probablemente preocupada. Siempre preocupada. Vigilando. Controlando. Tiró el teléfono en el asiento de al lado. Las luces de la casa estaban encendidas. Eso significa que está en casa. Empezará a hacer preguntas, a lamentarse. Abrió el maletero, sacó una bolsa de botellas. Era pesada. Bueno, suficiente para mucho tiempo. La puerta principal estaba abierta. El vestíbulo olía a repostería. Ella estaba haciendo su tarta favorita, como si eso pudiera arreglar algo. «Irving, te he estado llamando. He estado ocupado». Pasó por delante de la cocina, intentando no mirarla. Subió al estudio. El clic de la llave fue ensordecedor en el silencio de la casa. La botella se abrió con un crujido satisfactorio. Salpicó 2 dedos y luego añadió más. «A la mierda. Esta noche es la noche. Esta noche era necesaria». El whisky le quemó la garganta. Su mente se despejó un poco. Ahora podía pensar en lo que había pasado casi con calma. ¿Y qué si era una presentación? Había tenido fracasos peores. Había salido adelante. Siempre lo había hecho. Llamaron a la puerta en silencio, con cuidado. «Irwin, ¿por qué no cenamos juntos?» Él permaneció en silencio, esperando que ella se fuera. No lo hizo. «Horneé tu favorito». «No tengo hambre». Pasos, primero en la puerta, luego en las escaleras. Tomó otro sorbo. La cara de aquel cachorro volvió ante sus ojos, petulante, arrogante. El advenedizo había decidido presumir. Nada, se lo demostraría a todos. El portátil arrancó con un zumbido silencioso. Su correo electrónico era un caos de mensajes sin leer. Abrió el primero y se congeló. Una nota de suspensión del proyecto. La firma de Hoffman. El vaso golpeó la pared. El whisky salpicó el papel pintado. Las astillas salpicaron en todas direcciones. Agarró la segunda botella. Al diablo con el vaso, podía hacerlo. Volvieron a oírse pasos en el piso de abajo, y Adalyn se apresuró a oír el ruido. Se apresuró a cerrar la puerta. Justo lo que necesitaba ahora eran sus lamentos. «Irving, ¿qué pasa?» «Nada, solo vete». El alcohol estaba haciendo lentamente su trabajo. La ira se estaba desvaneciendo, sustituida por la apatía. Se recostó en su silla, mirando por la ventana que se oscurecía. En algún lugar de la ciudad, ese cachorro está celebrando su pequeña victoria, contando a sus amigos cómo había puesto en su sitio al mismísimo Bicknell. La botella se vació en silencio. Cogió la siguiente. No hubo más golpes en la puerta. Adalyn debe haber captado la indirecta. O tal vez solo estaba cansada. Déjala. Ella no le importaba ahora. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad. Releyó viejas cartas, informes, notas. Recordó cómo solía ser, seguro de sí mismo, exitoso, indispensable. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? La nueva botella cayó con más facilidad. Sus pensamientos eran confusos, pero eso era bueno. No necesitaba pensar. No necesitaba recordar las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas, la falsa simpatía de Johnson. Mañana lo resolverá todo. Se le ocurrirá un plan, presentará una denuncia, encontrará algo sucio sobre este advenedizo, pero ahora mismo necesita olvidar este día, borrarlo de su memoria, disolverlo en alcohol. El reloj marcaba más de medianoche. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj y su propia respiración ronca. En algún lugar del piso de abajo, Adalyn debía de estar despierta, escuchando los sonidos del estudio, esperando, preocupada, controlando. Bebió otro sorbo. Mañana sería un nuevo día. Mañana se lo demostraría a todo el mundo. Y ahora mismo,
Ahora solo tenía que esperar a que el whisky hiciera su trabajo, hasta que la realidad se disolviera en la oscuridad salvadora. Adalyn subió las escaleras, intentando pisar en silencio. El despacho era lúgubre, con las cortinas echadas, y solo la pantalla del portátil iluminaba el espacio con una luz azulada. Irwin dormía con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Había un reguero de botellas vacías, un vaso volcado, papeles esparcidos. Ella le tocó el hombro. «Irwin, ya es de día». Él se estremeció, levantó la cabeza. Los ojos aturdidos se esforzaron por enfocar su rostro. «¿Qué hora es?» «Las 9. Tienes que trabajar». Se enderezó, retorciéndose contra el dolor de su rígido cuello. Su mirada se posó en las botellas vacías. «¿Ya limpiaste este lugar? ¿No puedes prescindir de él?» «Solo vine a despertarte». «Oh, claro. Esposa cariñosa», tarareó, alcanzando una botella sin terminar. «Irving, por favor». «¿Qué? ¿Por favor qué?» Se giró bruscamente en su silla. «¿Estás empezando otra vez? No puedes seguir así». «¿No puedo?» Se levantó, tambaleándose. «¿No puedo? ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Tú?» «Irwin, basta ya. Deja de darme órdenes. Deja de decirme lo que tengo que hacer». Agarró la botella, tomó un gran trago. Un hilo corrió por su barbilla. «¿Sabes qué? Estoy harto. Estoy harto de todo. Tus sermones, tu aspecto, tu perpetuo descontento». «No estoy descontento, estoy preocupado». «¿Preocupada?», rió roncamente. «Bueno, entonces no te molestes más. Lárgate». «¿Qué?» «Fuera, fuera de mi casa. Pediré el divorcio». Dio un paso atrás. Una rabia turbia salpicó sus ojos. «¿Crees que no puedo hacer esto sin ti? ¿Crees que eres tan insustituible?» El portátil sobre el escritorio tintineó. Una llamada entrante. Irving no le prestó atención, siguió presionando. «Estoy harto de tus perros, de tu refugio, de tus estúpidos voluntarios. Vete con ellos. Ese es tu sitio». Adalyn echó un vistazo a la pantalla, una invitación a la reunión informativa de la mañana. Su dedo alcanzó el teclado táctil por sí solo. «Estás borracho». «¿Ya? ¿Borracho?» Agitó la botella, el whisky salpicó el suelo. «Estoy más sobrio que nunca. Eres tú». La pantalla cobró vida. Docenas de ventanas con las caras de los compañeros. Irwin estaba de espaldas al portátil sin darse cuenta. «Sí, estoy bebiendo. ¿Y qué? ¿Qué me vais a hacer?» Las caras de asombro se congelaron en la pantalla. Alguien abrió la boca pero guardó silencio. «¿Crees que no puedo manejarlo sin tu control?» «Sí, yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo beber lo que quiera, puedo trabajar lo que quiera. Mi vida, lo que quiero, hago lo que quiero». Cogió la botella, sorbió desafiante. El whisky resbalaba por su barbilla. «¿Y tú? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Esposa?» «¡Ja! Un malentendido, no una esposa. Haciendo de niñera de tus chuchos, jugando a la benefactora». En el silencio que se hizo, se podía oír a alguien en la ventana de la pantalla tragando aire convulsivamente. «¿Quizá debería conseguirte un trabajo? ¿Ah? ¿Como limpiadora? Ese sería tu mejor lugar. Estarás limpiando las colas de todos». Se tambaleó, casi cayéndose. En la pantalla, alguien gimió en silencio. «Estoy harto de todo. Tus sermones, tus miradas. ¿Crees que me emborracharé sin ti? Yo...» «Señor Bicknell». La voz de Hoffman sonó como un disparo. Irvine se dio la vuelta lentamente. Decenas de caras se congelaron en la pantalla. Directivos, colegas, subordinados. Todos los que estaban acostumbrados a verle concentrado, exitoso, impecable. Adalyn salió en silencio del despacho. Detrás de él llegó su grito, furioso, desesperado. Algo se hizo añicos, luego otro y otro más. Bajó las escaleras, atravesó el pasillo. Detrás de ella se oyeron estruendos, campanadas, choques.
Abrió la puerta principal. El sol de la mañana le dio en los ojos. Entró en el coche. Arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba las ventanas de la oficina, huecos oscuros a la luz del nuevo día. El teléfono del bolso vibró, pero no lo miró. Se había acabado. Definitivamente, se había acabado. Entró en el garaje sin mirar atrás. Todavía le zumbaban los oídos con el grito de Irwin y el tintineo de los cristales rotos. Irwin estaba sentado en su silla, mirando la pantalla apagada del portátil. Había fragmentos por todas partes, cristales, plástico, algunos papeles. Se hizo el silencio en el despacho después de que tirara el portátil contra la pared. Su teléfono rebosaba de notificaciones. No miró. Sabía lo que había de todos modos. Una carta de dimisión, mensajes de colegas, tal vez algo de Hoffman. ¿Qué importaba eso ahora? Cogió la botella, pero la mano se le congeló a medio camino. La cabeza le daba vueltas a fragmentos de lo que había sucedido. Sus gritos de borracho, las caras de asombro en la pantalla, los pasos silenciosos de Adalyn en las escaleras. Tenía la boca seca. Se levantó y se puso en pie tambaleándose. En el cuarto de baño, se echó agua fría en la cara durante largo rato, evitando mirarse en el espejo. Había una botella de whisky en el estante inferior. Él mismo la había escondido allí hacía un par de días. Ahora solo verla le daba náuseas. Bajó a la cocina. Necesitaba comer algo. En la nevera encontró la tarta de anoche, su favorito. Cerró la puerta. El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. Apareció el nombre de Johnson. El viejo Johnson siempre le cubría las espaldas. Probablemente quería decirle que ya no podía ayudarle. Dejó la llamada. Había una carta en el buzón, una notificación formal de despido, sin la redacción habitual sobre a voluntad o de mutuo acuerdo. Inmediatamente el artículo por embriaguez en el lugar de trabajo. Los primeros mensajes ya han aparecido en las redes sociales. Alguien consiguió grabar la desafortunada llamada. Ahora, retazos de vídeo flotaban por los chats corporativos. Se desplazó por los comentarios y cerró la aplicación. Volvió al despacho. Se sentó en su silla y miró a su alrededor. 6 años de carrera. 6 años de lucha por un lugar bajo el sol. Todo por el desagüe a causa de una crisis de alcoholismo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez un número desconocido. Contestó, sin saber por qué. Señor Bicknell, soy Sara, su asistente, ex asistente. Quería decirle... ¿Qué? Que soy un gilipollas, que me merezco todo. No, yo... solo lo siento. Tarareó. Lo sentía por ella, probablemente buscando un nuevo lugar por ahora, con una línea como esa en su CV, trabajando para un borracho Bicknell. Sonó el timbre. Se quedó inmóvil, escuchando. Tal vez Adalyn volvió. No, era demasiado fuerte. Ella acababa de abrir con su llave. Sonó otra vez, luego otro, luego un golpe en la puerta, insistente, exigente. Bicknell, abre, sé que estás en casa. Hoffman, ¿qué demonios quiere? La notificación de despido ya había sido enviada. ¿Qué más? Los golpes no paraban. Tuve que bajar. Hoffman estaba en el umbral de la puerta, con su habitual traje gris, llevando un maletín de cuero. Le miró de pies a cabeza, arrugó la nariz. Tienes un aspecto pésimo. ¿Qué quieres? Unas palabras. ¿Puedo pasar? Se encogió de hombros, se hizo a un lado. Hoffman entró en el salón, se sentó en una silla, sacó unos papeles de su maletín. Es una derivación a una clínica. Privada, cara. La empresa pagará el tratamiento. ¿Por qué? Porque eres un buen especialista. Eras bueno, y puedes volver a serlo. Irwin se rió, roncamente, sin gracia. Después de esto, ninguna empresa me va a dejar. Si recibes tratamiento, te aceptaremos de nuevo, en 6 meses, a prueba. Pero... sin peros. ¿Es eso o puedes buscar trabajo en otro sitio? Pero ten cuidado,
El vídeo ya se ha hecho viral en todos los canales de informática. Dejó los papeles sobre la mesa y se levantó. Tienes 2 días para pensártelo. Después se cancela la oferta. La puerta principal se cerró de golpe. Irwin se quedó solo, mirando las hojas blancas de papel sellado. Su mente estaba vacía, sin pensamientos ni emociones. Solo un dolor sordo en las sienes y náuseas. El teléfono volvió a vibrar. Lo cogió con la rapidez de una máquina y abrió el mensaje. De Adalyn. Llámame cuando estés lista para hablar. Hablar de verdad. Se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. Luego se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió el armario donde guardaba el licor. Sacó las botellas, una a una. Vertió metódicamente el contenido en el fregadero. Puso los envases vacíos en una bolsa de basura. Encontró algunos escondites más en el estudio, en el baño, en el garaje, donde quiera que los hubiera estado escondiendo durante los últimos meses. La bolsa pesaba cada vez más. Sacó la basura y volvió a entrar. Los papeles de Hoffman estaban blancos en su mano. Una remisión a la clínica, una oportunidad para hacer las cosas bien. Sacó su teléfono, encontró el número de Adalyn. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Todavía no. Primero necesitaba saber si estaba preparado. Realmente preparado. Irvine se paró frente al espejo del baño, mirándose la cara. Párpados hinchados, piel gris, barba de 3 días. Por una vez estaba sobrio, el segundo día sobrio, y eso agudizaba aún más el horror de lo ocurrido. Se oían voces procedentes de la cocina. Adalyn había accedido a venir a hablar, pero no sola. Su amiga Rachel había venido con ella. Por si acaso, dijo por teléfono. Irving no discutió. ¿Qué derecho tenía a estar resentido con ella? Se lavó la cara con agua fría y se pasó la mano por la barba incipiente. Podría haberse afeitado, pero aún le temblaban las manos. Y no era la resaca. 3 tazas de café humeaban sobre la mesa de la cocina. Rachel apartó desafiante su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Adalyn parecía tranquila, solo sus dedos frotaban nerviosamente su servilleta. Se aclaró la garganta. He pedido cita en la clínica, la que sugirió Hoffman. Adalyn asintió sin levantar la vista. Rachel tarareó. Mañana me harán un examen, luego un mes de hospitalización. ¿Solo un mes? Rachel enarcó una ceja. Y luego ambulatorio y grupos de apoyo. Dio un sorbo a su café, demasiado caliente, demasiado amargo. ¿O era el sabor de su boca? ¿Sabes? No dejaba de intentar averiguar cuándo empezó, buscando un momento, un punto de partida. Y entonces me di cuenta de que no importaba cuándo. Lo que importa es que no quería darme cuenta. Adalyn levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Se volvió apresuradamente hacia la ventana. Todos estos años, intentaste tenderme la mano y lo único que hice fue enfadarme, culparte, gritarte. Fingí que el problema no existía. Fuera de la ventana, las ramas del manzano se balanceaban. Ya lo habían plantado juntos una vez, la primera primavera en esta casa. Y luego, esa llamada telefónica. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que no me despidieran. No es que el vídeo se hiciera viral, es que finalmente pude verme a mí mismo, ver en quién me he convertido. Rachel murmuró algo, pero Adalyn la detuvo con un gesto. No me estoy disculpando, no tengo derecho a hacerlo, y no te pido que vuelvas, tampoco tengo derecho, solo quiero que sepas que lo entiendo, por fin lo entiendo. Se volvió hacia la mesa. Sacó del bolsillo un papel doblado, el contrato con la clínica. Toma, ya lo he firmado, me pasaré mañana a las 9. Puedo conducir, dijo Adalyn en voz baja. No hace falta, tengo que hacerlo yo. Rachel miró desafiante su reloj. Adalyn asintió. Deberíamos irnos. Se levantaron. En la puerta, Adalyn se dio la vuelta. Llámame cuando te hayas instalado, si quieres. Espera, se acercó. Sé que no tengo derecho a preguntar.
Pero, ¿quieres esperar? Se quedó paralizada en el umbral. Rachel tiró de su manga, pero ella no se movió. No lo sé, Irving. De verdad que no lo sé. Lo entiendo, bajó la cabeza. Es que lo intentaré. Honestamente intentaré ser el mismo. El mismo de siempre no serás, sonrió ella con tristeza. Pero quizá haya algo nuevo, ya veremos. La puerta principal se cerró. Estaba solo en la casa vacía. El café sin terminar se enfriaba sobre la mesa. En su bolsillo estaba el contrato con la clínica. Su mente estaba despejada por primera vez en mucho tiempo. Subió al despacho, que seguía desordenado. Se sentó en su mesa y abrió el portátil. Descargó su correo electrónico y encontró el mensaje con el vídeo. Lo encendió. Era doloroso mirarme. Escuchar sus divagaciones de borracho dolía aún más, pero se obligó a verlo hasta el final, para recordar, para no volver a ser así. Luego escribió una carta a Hoffman, una carta corta, de negocios. Decía que había aceptado la oferta, que estaba dispuesto a someterse al tratamiento, que se daba cuenta de que era su única oportunidad. La siguiente carta al equipo. Disculpas, explicaciones, sin excusas, sin autocompasión. Solo la verdad. Metió la pata, está enfermo, recibirá tratamiento. La última carta es para Adalyn, la más difícil. Escribió y borró, empezó de nuevo. Al final solo dejó lo principal. Te quiero. Y por primera vez en mucho tiempo, no es una confesión de borracho. Intentaré ser digno de ti. Incluso si no lo haces, seguiré intentándolo. Porque finalmente me doy cuenta de que no es por ti, no es por el trabajo, no es por el estrés. Se trata de mí. Y soy la única que puede arreglarlo. Pulsó enviar y cerró el portátil. Fuera de la ventana, el sol se ponía. Mañana sería un nuevo día, aterrador y difícil, pero nuevo. Y lo afrontaría sobrio. Adalyn caminó lentamente por la casa, abriendo las ventanas. Después de un mes de ausencia, el lugar olía a polvo y aire viciado. Se había estado quedando con sus padres mientras Irving estaba en rehabilitación, pasando solo un par de veces a recoger sus cosas. El despacho seguía como estaba, papeles esparcidos, fragmentos, botellas vacías. Empezó a limpiar, metiendo la basura en bolsas grandes. Entre los restos de papeles encontró una vieja fotografía de ellos arrugada con las esquinas dobladas. En la cocina, quitó el polvo y limpió las ventanas. La nevera estaba llena de comida enmohecida y tuve que tirarla. Fue a la tienda y compró comida. Mañana recogería a Irwin de la clínica y la casa debería parecer habitada. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje del médico que la atendía. Todo va según lo previsto. Irwin está listo para recibir el alta. La primera etapa se ha completado con éxito. A continuación, seguimiento ambulatorio, grupos de apoyo, pruebas periódicas. Se sentó en el sofá mirando alrededor del salón. Solo se habían visto 2 veces este mes. La clínica solo permitía visitas los fines de semana. Irwin había cambiado. Más delgado, más flaco, pero con los ojos más claros. Y ahora hablaba de forma diferente, más tranquila, más sincera. La última vez que se vieron, dieron un largo paseo por el parque del hospital. Él habló de su tratamiento, de otros pacientes, de sus descubrimientos. Ella le escuchó y pensó, ¿quizá las cosas mejoren de verdad? Por la noche subió al dormitorio. Tendió sábanas limpias y colgó la ropa en el armario. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Daba vueltas en la cama, escuchando el silencio de la casa. No era normal volver a dormir aquí sola. Mañana todo cambiaría. ¿Pero cómo? Salió temprano por la mañana. De camino a la clínica se detuvo en una floristería para comprar flores frescas para la casa. La vendedora le ofreció rosas, pero ella eligió flores silvestres, sencillas, brillantes, vivas. En la clínica la recibió el médico que la atendía, un hombre canoso de ojos amables. La llevó a su despacho y le explicó durante largo rato el esquema del tratamiento posterior.
Anotó las direcciones de los grupos de apoyo, los números de teléfono de los médicos y los nombres de los medicamentos. Entonces apareció Irwin, recién afeitado y con una camisa nueva, ligeramente confuso, como si se estuviera reencontrando con su ropa habitual después del pijama del hospital. «Hola, hola, ¿listo?», asintió con la cabeza, agarrando con más fuerza el asa de la pequeña bolsa. Ella le quitó el carné y firmó unos papeles. Hubo silencio de camino a casa. Se quedó mirando por la ventanilla como si viera la ciudad por primera vez. Se concentraba en conducir, intentando no pensar en el futuro. En casa, se quedó paralizado en el umbral, olfateando. «Huele a flores». «Sí, he comprado algunas esta mañana». Caminó lentamente por las habitaciones tocando cosas familiares. Se detuvo en el estudio. Todo estaba limpio, fregado y colocado en su sitio. «Gracias». Se encogió de hombros. «¿Quieres café?» «Sí». Se sentaron en la cocina a tomar café. Al otro lado de la ventana, un manzano hacía crujir sus hojas. A lo lejos, los perros ladraban. «Primera reunión de grupo mañana», dijo. «Puedo conducir». «No hace falta. Conduciré yo. Tengo que aprender a vivir de nuevo». Ella asintió. Terminó su café, puso la taza en el fregadero. «Voy a deshacer la maleta». «Vale». Ella permaneció sentada en la cocina, escuchando sus pasos en el piso de arriba. Todo era igual, y todo era diferente. Como ese río que no se puede pisar dos veces. Por la noche cenaron juntos, por primera vez en mucho tiempo. Hablaron de cosas sencillas, el tiempo, las noticias, los planes para mañana, con cautela, casi formalmente, como si volvieran a acostumbrarse el uno al otro. Antes de irse a la cama, lo sorprendió en la ventana del dormitorio, de pie, mirando las estrellas. «¿Sabes?», le dijo sin darse la vuelta. «Voy a darte las gracias todas las noches a partir de ahora». «¿Por qué?». «Por no rendirte, por responder a esa maldita llamada, por volver». Ella se acercó y se puso a su lado. Sus hombros casi se tocaban. «Yo también te daré las gracias». «¿Por qué?». «Por encontrar la fuerza para cambiar». Le tocó suavemente la mano, apenas perceptible, casi sin peso. Ella no se apartó. Las estrellas titilaban fuera de la ventana. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba los segundos de una nueva vida, una vida en la que nada volvería a ser igual, y probablemente eso fuera lo mejor.